Bueno, de nuevo continuamos con nuestro documento. Si estoy en la página 10, ahora no me había dado. Vengo a la parte inicial y doy los créditos al profesor Valdivieso Taborda, Carlos Eduardo, la revista de métodos cuantitativos, donde analizan modelos formativos, reflectivos y un ejemplo práctico. Pero ya hemos conversado muchas cositas. Interpretación de modelos, aquí veníamos, y voy a seguir avanzando con modelo de estructura de covarianzas. ¿Qué tengo subrayado? Obviamente invitados a que lo lean completico. Dice, el modelo de covarianzas es una técnica multivariante que puede ser entendida como una extensión de la regresión múltiple y el análisis factorial. Válido, pero también otras personas, y tiene también todo el sentido, le adicionan otra técnica adicional que es el gráfico de senderos. Entonces mezclan tres, y eso se verá también luego. Senderos, regresión múltiple y factorial. Es básicamente la estructura de la técnica con base en covarianzas. Dice, el modelo, según Uriel y Aldaz, 2005, dice los profesores, los modelos de estructura se descomponen en dos. Modelo componente estructural, que compone las relaciones latentes para nosotros, bueno, eso es correcto, y la componente de medida, que es sinónimo para nosotros y para la comunidad de análisis factorial confirmatorio. Entonces, un modelo SEM está compuesto por un modelo de medida, que es análisis factorial confirmatorio, y un modelo de estructuras, que es donde tenemos relaciones unidireccionales. Siempre habrá que empezar el análisis trabajando el componente de medida, que es, insisto, análisis factorial confirmatorio. Por eso también tenemos que saberlo hacer en nuestro programa JAS. Según Cupani, 2012, nos hablan... bueno, en el lenguaje del formativo, o mejor, del programa Smart PLS, habla de otros nombres, el interno y el externo, el inner y el outer. Bueno, ya se verá. En el otro artículo está. El modelo de medida es corroborar la idoneidad de los indicadores seleccionados, igual que el confirmatorio. De hecho, es lo mismo. Pasos para la modelización. Hablan García en el 2011, Uriel y Aldaz en el 2005, consideran 6 pasos. Especificación, identificación, etcétera, etcétera. Lo he dictado muchas veces estos 6 pasos, tengo las presentaciones, etcétera, etcétera, algunas, pero creo que hay unas que no lo hacemos realmente en la realidad. Específicamente la identificación. La identificación hace referencia a los grados de libertad sean mayores de 0, pero eso no lo hacemos realmente, sino que cuando ejecutamos el primer paso, después de la especificación, construimos el gráfico de senderos, lo ejecutamos, pues el aparatico nos dice cuántos grados de libertad hay, y generalmente son mayores de 0. Con eso solo ya estoy identificando, lo que necesitamos es mayores de 0. Se estiman los parámetros, depende del procedimiento, bueno, y esto a otra parte toca verla en el camino, pero no sobra pues tener en cuenta estas sugerencias. Estudios empíricos de instrumento de medida. Muy importante el instrumento de medida, nos hablan en la Universidad Privada Boliviana. Estudio exploratorio, hablan de que tengan validez de contenido, perfectamente, nos hablan de identificar el propósito, etc. Preparar un conjunto de ítems que cubren la totalidad del dominio. Aquí hay una parte relevante en esta expresión, que cubran la totalidad del dominio. Pero si es percepciones, generalmente uno empezando, la escala coloca más para ver, después es propenso a eliminarse ítems. Si es un modelo formativo, no cabe duda que tenemos que ser exhaustivos y no votar ninguno ni poner de más. Esa es otra diferencia fundamental en un modelo formativo. Si yo voy a medir los ingresos, yo no me puedo inventar. ¿Cuáles son mis ingresos? Las horas extras, las horas normales, la asesoría, la venta de cursos, el acompañamiento con publicidad en Facebook o con el marketing digital, etc. Esas son, y no me puedo poner más ni menos. Entonces, son diferencias en eso. Importante destacar aquí factores contextuales externos, propósito del instrumento, diagnóstico. Todo esto me está llevando a acordarme de que cuando nosotros hemos entrado a hacer solución de los problemas, me mandan las bases de datos, yo las trabajo, en fin, o las trabajamos en conjunto, pues
hay una etapa previa muy grande y muy importante, tal vez más, que es todo esto. ¿Para dónde vamos? Las dificultades o minimizar los problemas del contexto, el tamaño de muestra, miles de cosas. Porque ya aquí, como se va a observar cuando les envíe los videos que grabé de valores perdidos o las sugerencias que plantean, pues ya el instrumento estuvo hecho, ya se tomó la información, ya no hay nada que hacer. Pues, o ya la cosa es más difícil. Entonces, hay muchas cosas antes de que tenemos que no perder de vista nunca y sugerir, si somos los asesores de entrada de unas personas, pues lo primero que hay que hacer es ir paso a paso bien, con calidad. Ya al final en la base de datos hay tema estadístico, que es lo que abordamos nosotros, pero también hay una parte primaria muy importante. Aquí nos dicen el instrumento de 40 ítems. En el exploratorio fue sometido a un análisis factorial exploratorio y a una FC. Una población muy grande, un muestreo de oportunidad, un muestreo a conveniencia. Prácticamente esto se generalizó, se aceptó y ahí se ve cada rato. Hace mucho no leo en un estudio de estos los artículos que me mencionen que se hizo el muestreo probabilístico. Hace mucho rato. Bueno, los últimos días antes que culmine una materia. Pues lo subrayé es porque estas cosas pueden dar sesgo. Depende de las preguntitas. ¿Sí? ¿En qué momento se va a aplicar el cuestionario? Últimos días antes que culmine una materia. Y por ahí debe estar subrayado, creo que se seleccionó, en algún punto está, las personas con excelencia académica. A mí me parece que hay un sesgo total, calidad del servicio, que escogemos los mejores en la academia. Por X o Y razón, tienen que pensar distinto o opinar distinto, tener distintas percepciones de los que les fue mal. ¿Por qué? Miles de razones. Los que les fue mal no fue porque no tengan la capacidad. Seguramente trabajan o seguramente no tuvieron alguna calamidad doméstica. Hay miles de razones. Entonces no es bueno, a mí no me parece prudente seleccionar esas características de los que son mejores. Por acá tal vez está. Hay una parte que yo estoy, ¿cómo diríamos? No de acuerdo. Y es lo tachado, una relación de 5 individuos por parámetro. Esto es lo que llaman ratios. Para mí ningún ratio vale y según lo que he leído, para muchos autores, mucho más conocedores del tema, ya se ha desestimado que haga 10 encuestas por cada ítem, o 5, o 20, o 15. No, ahí no hay ningún asidero estadístico, definitivamente. Previo a la técnica para comprobar la confiabilidad de los datos, propia la técnica para comprobar las hipótesis, obviamente los supuestos hay que validarlos. Tengo otro tachadito acá, se usaron el método de componentes principales. Definitivamente ya no hay mucho que conversar al respecto porque ya lo hemos hablado suficientemente. Si quiero analizar estructuras subyacentes, no va a métodos componentes principales. El ULS para realizar el confirmatorio, también se comprobó que las relaciones eran aproximadamente lineales. Me gustaría saber cómo lo hicieron, definitivamente. Es complejo, cuando hablamos en el módulo de regresión, sí podemos hacer las 9 puntos. Y aquí yo también podría sacar las 9 puntos, pero creo que casi no se hace realmente por lo difícil en lo práctico. Y yo sí puedo hacer, si son 40 ítems, entonces tengo que hacer las combinaciones posibles de todas las nubecitas de punto. El ítem 1 con el 2, el ítem 1 con el 4. A ver, ¿qué nos da en la linealidad? ¿Cuál es la variable dependiente con las X? Pero me parece que es complejo. No sé cómo se haría. Hay veces que son teóricas, ¿no? El análisis factorial exploratorio. Me da un Kaiser-Meyer muy alto. Está bien. No, porque recuerden que cuando da muy alto en otro aspecto, también aquí podría originarnos el más redundante. Es redundante, que hay ítems demasiado iguales. Habría que revisar también. El de prueba de esfericidad de Bartlett, nada que ver. Nos dan algunos otros sugerencias. Vuelve y sale método de componentes principales, rotación Varimax, creo que no. Se desecharon ítems que cargaron en 2 dimensiones. También hubo alguna consulta al respecto. Bueno, cuando hay cargas factoriales muy bajas, de entrada uno no las cuenta, pues ya las desecha. Eso es una cosa. Y no hay nada de comparación con el otro situación.
Puede pasar que yo tenga un ítem que cargue a 2 o 3 o incluso a 4. Bueno, pongámoslo 2 o 3 factores. Pero si son bajitas, eso no hay ninguna complicación porque se va de todas maneras. El tema es si me da una de punto 49 y otra de punto 54. Ahí están muy parecidos. Y es susceptible de eliminarse porque estamos originando el problema de no discriminación. No discriminación. Pero si me da una punto 41 y la otra punto 63, no tengo problema. La teoría nos habla, o algunos autores nos habla de que debe haber, si hay una diferencia entre punto 20 entre cada carga, es evidente que el número mayor ahí es donde está cargando y se borraría, pues la otra, no se considera la otra. Entonces cuando cargan 2 o más y hay diferencias de punto 20 hacia arriba, que es la teoría, se mantiene. En caso contrario, pues pueden eliminar o se deberían eliminar. Acá nos dan, nos comparan unos ítems, ya no viene tanto al caso. Hay que mirar, bueno, aquí tengo unos subrayados. Hubo una componente que me quedó con 2 ítems. No es muy sugerible, pero las cargas están dando altas. ¿Por qué yo aguantaría los 2? Habría que mirar, esta es calidad del servicio, creo. Bueno, pues bien. Que CS1 y CS3 que están midiendo y ver si esas dos cosas si son capaces de medir lo que pretenden medir. Entonces se podría dejar, pero se sabe bien que puede originar otro tipo de problemas y la sugerencia es en lo posible no tener 2. Tampoco me cierro como la mayoría de autores o todos casi, todos no, que dicen que mínimo 3. Bueno, mínimo 3 es un decir y casi siempre hacemos ese esfuerzo, pero me ha tocado que hay con 2, hay con 2. Ya viene aquí comparaciones y luego sigue análisis factorial confirmatorio. Wow, más o menos larguito, pero este es tema que sí nos toca abordar. Voy a dejar